Bienvenidos a Convivencia para el Bienestar. Recuerden que estamos todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde por el 94.9 de FM, Texas Radio. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre algo que nos llamó mucho la atención, sobre la movilidad social. Justo ayer estábamos en un foro sobre cómo crear condiciones adecuadas para las primeras infancias y para que estos tuvieran, pues digámoslo así, una vida mejor que sus generaciones anteriores. Entonces, yo ya les he platicado aquí que hubo una exposición itinerante que a mí hace algunos años, cerca de 12 años más o menos, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias tenía una pues exposición itinerante donde hablaba sobre la movilidad social. Y la verdad es que era una exposición maravillosa. Nosotros le dimos cabida en esa ocasión en el Museo Metropolitano de Monterrey. Y nos gustó mucho porque te iba diciendo que era la movilidad social, un término que para mí, en ese momento, y déjeme decirle que pues tenemos muchos años en esto, era un término que no era conocido y me llamó mucho la atención, me abrió los ojos de una manera impresionante. Y bueno, pues por eso hemos invitado ya en varias ocasiones a investigadores del Centro Espinosa Iglesias, porque nos parece muy importante el trabajo que hacen. Por eso hoy vamos a platicar con Rafael Pineda del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y ahorita vamos a hablar, el tema del día de hoy es el semáforo de la movilidad social. No creo que un semáforo como los que están para la vialidad, no. Este es un semáforo de la movilidad social. Rafael Pineda, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto también. Oye, bueno, vamos a empezar por el principio. Ujú. ¿Qué es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias? Muy bien. El CEI es un centro de investigación, una asociación civil sin fines de lucro que se funda en 2005 y desde su fundación, digamos, en el núcleo de su investigación que ha realizado el centro, se ha focalizado mucho en el estudio de este concepto que tú ya adelantabas, que es la movilidad social, ¿no? Entendida esta como el cambio en las condiciones sociales, económicas, de educación de una generación y otra, ¿no? Normalmente el término de movilidad social me ha pasado que se suele asociar mucho a cuestiones de movilidad vial, ¿no? O sea, piensan como si hablábamos de transporte público o ese tipo de cosas, ¿no? Nos ha pasado mucho. Pero no, nosotros cuando hablamos de movilidad social, justo nos referimos a cómo las condiciones que tú estás viendo hoy, digamos, en tu vida, en tu realización personal, cómo se relacionan a las condiciones que tenían tus padres, ¿no? Normalmente eso es lo que llamamos como el componente intergeneracional de la movilidad social. Y esto se puede dar en varias dimensiones, se puede dar en educación, en recursos económicos o en ocupación, ¿no? Que son como las dimensiones más emblemáticas. Y pues el SEI se funda desde 2005 y desde 2005 ha llevado a cabo esta labor de realizar estudios sobre movilidad social, digamos, serios, con metodologías y con, digamos, análisis académicos y demás estimaciones. Y ello ha derivado en una encuesta que se levanta cada 6 años, perdón. La encuesta es Ruemovi de movilidad social en sus ediciones de 2006, 2011, 2017 y recientemente se levantó la de 2023 que se publicará, digamos, el próximo año. Entonces, ese es un esfuerzo del centro de ofrecer información para, como guía de política pública, para la toma de decisiones en materia de promover esta movilidad social, ¿no? En materia de promover que las personas puedan superar las condiciones de sus padres y así puedan asegurar que tengan un futuro pues mejor y puedan tener mejores condiciones de vida que las que tal vez tuvieron en su origen. Fíjate que yo siempre he pensado esto y esto me lo decía mucho mi mamá, que a lo mejor no tenía los grandes estudios académicos, pero me decía siempre, así, ella era como que su connotación, fíjate lo que decía. Pues es que si yo vivo en una casa de madera, ella lo ponía el ejemplo, Ujú, así ujú. X, pues voy a aspirar a que mis hijos vivan en una casa de cemento y block, Claro. ¿verdad? Y Ujú. ahora nosotros ya superamos, digámoslo así de alguna manera, si ya superaste la casa de madera, la casa de block, pues a lo mejor ahora voy a querer vivir en una casa sustentable.
¿verdad? Ujú, exacto, Bueno, todos exacto. deberíamos de querer vivir en una casa sustentable, pero Sí, pues sabemos que es mucho más oneroso en este momento tener una casa con ciertos aditamentos sustentables. Pero bueno, claro. esto de la movilidad social es súper importante. Hay gente, fíjate que yo siento que algo con lo que tenemos que luchar, Rafael, Ujú, es con este sentimiento que tenemos que si te quieres superar en la vida, ujú, es porque eres pedante o porque te crees mucho o porque no sé qué. Y yo creo que debemos de quitarnos ese tipo de cosas. eh, Iba a decir una palabra muy fea, pero vamos a decirlo así, que te frenan en tu día a día. Porque tenemos tan preconcebido que el que avanza en la vida es porque ha transado o es porque, ujú, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, yo lo veo en el caso de los estudios. Si yo ya tuve la oportunidad de estudiar una carrera profesional, vamos a suponer, en una universidad pública, pues yo voy a aspirar que mis hijos se gradúen de una mejor universidad o a lo mejor de la misma universidad pública, pero con mejores condiciones, ¿verdad? claro. Y eso es avanzar en la movilidad social. Para si a la gente no le queda ahorita muy claro, la movilidad social es como tú te vas ganando como escaloncitos, porque a veces cuando decimos social Ujú, pensamos en fiestas, en estatus, ujú, eventos. etcétera, eventos, sí, pero no, Ujú, sociales de la sociedad, o sea, y esto no ujú, quiere decir que seas malo, que seas presumido, porque fíjate que yo me encuentro mucho con eso cuando de repente platico con gente y le digo, oye, pues fíjate que así, ya sea, tienes esta oportunidad. No, no. A sí, veces la gente dice, no, lo rechaza porque piensan que es malo avanzar en la vida. Dice, no, pues no tiene nada de malo, mis papás fueron felices, yo así voy a ser feliz. Pero ¿qué tal si hay cosas, y ahorita estoy así filosofando, ujú. ¿eh? Sí, sí, Pero sí, sí. ¿qué tal si lo que tienes ahorita es más, es no tan bueno como lo que te espera si tienes Ujú, avanzas en la movilidad social? Oye, Rafael, estamos platicando con Rafael Pineda del Centro Espinosa Iglesias y bueno, pues ahorita yo ya me fui muy, muy allá, pero estos estudios que ustedes hacen en el centro, ¿con quiénes los comparten? ¿A quiénes, ujú. a quién le pueden servir? Sí, claro. En general, la misión, digamos, también del SEI es llevar estos estudios a un público general, ¿no? Es decir, no solo quedarnos con las personas académicas, con investigadores, con, digamos, en conferencias, en facultades, en universidades. Entonces, tenemos mucho diálogo con otras organizaciones civiles, pero también mucho diálogo con gobierno, con gobiernos locales, sobre todo también en el caso de Nuevo León. De hecho, hay mucho contacto con el gobierno del estado, tanto así que en la última edición del levantamiento de la encuesta hubo un levantamiento de sobremuestra para Nuevo León para tener datos específicos de esa entidad. Y bueno, es como en general la comunicación que manejamos es para acceder como a un público más general, ¿no? Ahora, sobre lo que comentabas anterior, igual, digamos, estoy de acuerdo en lo general. Solo ahí otra de las líneas que investigamos aquí en el CEI importantes, que de hecho está súper unida a lo del tema de movilidad social, es la desigualdad de oportunidades. Entonces, el tema es que, como bien mencionas, ¿no? Hay veces que una persona quisiera poder avanzar en la escalera de la movilidad social, es decir, subir escalones y mejorar la condición de sus padres. Entonces, todo el tema de la igualdad de oportunidades es asegurar que tu origen no se convierta en tu destino, ¿no? Entonces, que tú puedas superar esas condiciones de tus padres significa justamente que todo lo que no está fuera de todo lo que está fuera de tu control, como lo del tema de dónde naces, si naces siendo hombre o mujer, si naces con un tono de piel diferente, que es algo que hemos estudiado bastante del SEI, de cómo el mercado y de cómo la sociedad en general premia distinto por esas características que tú no tienes control, que le llamamos nosotros circunstancias, ¿no? Entonces no es lo mismo alguien que nace con tez blanca, que es hombre, que nació en el norte del país, a una mujer que es de población indígena y, digamos, que nació en el sur del país. No, no es lo mismo en términos de cómo los toman en cuenta en el mercado. O sea, ya va a haber ahí discriminaciones y demás. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros reducir. O sea, que no hay este tipo de prácticas para que cualquiera que por su decisión decida ascender
en la escalera social lo pueda hacer sin que tenga estas trabas, ¿no? Entonces, es el tema de la igualdad de oportunidades que también es muy importante y siempre va de la mano con la movilidad social. Fíjate que ahorita que tocabas un tema, hay algo que yo nunca le había tomado atención, pero el color de la piel a veces te determina hasta en un trabajo, Sí, si te aceptan o no te aceptan. Incluso te voy a decir, o sea, no nada más el tono de la piel, sino tú qué tan, entre comillas, agradable seas sí, físicamente, sí. o te puede facilitar las cosas Ujú. o también puede jugarte la contraria, ¿eh? Sí, Déjame te lo ahí digo. una investigación, digamos, referente a este tema es de Raimundo Campos y Eva Arceo. Raimundo es investigador externo de aquí del SEI, y lo que hicieron fue mandar CVs a empresas, un montón de CVs con las mismas características, los mismos niveles educativos, el mismo dominio de habilidades, todo lo mismo, y lo único que cambiaban era la foto de la persona. Y ponían como la misma persona, pero distorsionando el color con un editor de texto, con la tez más morena, y a mujeres les cambiaban también la tez, pero también el estado civil. Entonces lo que encontraron es que en comparación entre hombres no había distinción mucha entre si tenían el piel morena o tenían piel clara y tampoco en su estado civil. Pero dentro de las mujeres, dentro del grupo de mujeres, contrataban muchísimo más a las de tez blanca y que eran solteras y muchísimo menos a las tez más oscuras y con hijos o casadas, ¿no? Entonces ahí es como pues, ves diferentes prácticas discriminatorias que no deberían de existir. Y eso se concreta en una propuesta que hemos hecho en el SEI también a propósito de la campaña pasada, la publicamos, que era pues eliminar o tener una regulación que elimine estas prácticas regulatorias, como por ejemplo eliminar esta necesidad de poner la foto del CV para que así no puedas discriminar por esa parte, ¿no? Y así tenemos otras, digamos, propuestas en esa línea, pero digamos eso a colación de lo que mencionas. Sí, y otro tema puede ser también la edad, porque a Ujú. veces, digo, sabemos, yo creo que el tema de la edad, y digo, tú eres muy joven, pero cuando uno va creciendo en experiencia, resulta que luego estás sobrecalificado o eso es lo que te dicen que está sobrecalificado, pero es una cuestión de disfrazar la edad. Ujú. Y no creas que te estoy hablando de gente de arriba de 60 años, no. Ujú. Te estoy Ujú. hablando de personas de 40 y tantos, de 50 años que dicen, oye, pues yo apliqué al tal trabajo y entonces, porque luego las cosas se saben. Sí, Y sí, sí. entonces contrataron a la bonita, piel blanca, el cabello rubio, y dice, pero no tiene experiencia. O a lo mejor tiene algo de experiencia, pero no tiene todas las calificaciones, pero por el hecho de ser agradable, de tener una edad como digamos, así. Y la persona que me platicó esto, yo le dije, bueno, pues yo creo que el reclutador no está viendo que esa persona de 25 años pues obviamente va a adquirir experiencia, pero pues Claro, todavía le falta transitar por muchas cosas. Se va a claro. querer casar, en teoría, ¿verdad? Ahorita las muchachas las chicas ya no se quieren casar muchas, pero pues en un momento dado va a tener un hijo, va a tener Sí. responsabilidades, cosa que ya no va a tener la persona de 40 y tantos, porque a lo mejor sus hijos ya hasta están, Ujú. a lo mejor ya ni siquiera viven con ellos, ¿verdad? Sí, sí, justo el tema de discriminación para las empresas es muy ineficiente. Digo, yo soy economista, entonces tengo el sesgo siempre de pensarlo así, pero por ejemplo, alguien que contrata a una persona por discriminar, o sea, que la contrata como siendo mujer blanca, puede ser una persona de baja productividad y en comparación de que si hubiera contratado a una persona con, digamos, con otros fenotipos de alta productividad, entonces el hecho de discriminar resulta en una eficiencia también incluso para las empresas, ¿no? Si lo queremos ver así muy economicista, pero evidentemente va más allá de eso y tiene que ver con un tema de justicia social y sobre todo de que no debería existir este tipo de prácticas. Ujú. Sí, yo creo que te deben de contratar y debes de avanzar en esta sociedad de acuerdo a tus pues méritos y a tus conocimientos, a tu capacidad que tengas en el ramo que tú te desempeñes, porque yo creo que sí la movilidad social está un poquito frenada, porque sobre todo en Ujú. México, la verdad es que en Sí, México, además de que de repente, pues no todos, ¿verdad? Obviamente, pero somos en este sentido de
el tema del color de la piel, el estatus social, pero me refiero ahora sí al económico, a qué tanto Ujú, ujú. tienes, Sí, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas, yo creo, en la medida, pienso yo, Rafael, tú dime, tú eres el investigador, pero yo creo que en la medida en que todos seamos más parejos en este ujú, tipo de situaciones donde no importa tu color de tu piel, el peso, déjame te digo, el ujú. peso. Me ha tocado ver anuncios laborales que dice, no arriba de tal peso. Y yo, o sea, quieren, de verdad, te lo juro, así vi un Claro, anuncio un día sí. en una que decía, de 25 a 35 años, tez clara, Ujú, así. ujú, Y no arriba de, creo que eran 65 kilos, que no querían que ujú, pesaras más arriba de 65 ujú. kilos. Y yo me quedé así sorprendida. Dije, no puede ser que hayamos Sí, llegado a esto. Y que además estas páginas lo permitan, ¿verdad? Yo creo que claro. lo más correcto sería que todo esto no importara. Sé que el tema del peso a veces es un tema de que las empresas no se quieran hacer cargo de cuestiones de salud de las personas. Que al mayor sobrepeso, pues sabemos que hay Ujú, una posibilidad de enfermedades. Pero bueno, entonces ya establecimos ahorita lo que es la movilidad social ujú. y en qué nos beneficia tener movilidad social. Ahora sí que, valga la redundancia, como sociedad. Claro. Mira, el primer, digamos, punto sería un tema de justicia social, ¿no? Porque, digamos, como tú mencionabas, ¿no? No es justo pensar que alguien que digamos, por fenotipos o por características personales, circunstancias que están fuera de su control, alguien digamos, tiene esas circunstancias que no controló, que no, o sea, nadie toma decisión sobre qué color de piel tiene, sobre si nace en el sur o en el norte, si nace siendo mujer, es, digamos, un poco injusto pensar que ese tipo de cosas que no controlas terminen determinando mucho de tu futuro. Entonces, digamos, nosotros traemos mucho esta parte de justo de igualar las oportunidades para que justo cualquiera que quiera ascender en esta escalera social lo pueda hacer, ¿no? Y ya para dimensionarlo un poco con los datos, ¿no? Nosotros en las investigaciones que tenemos damos cuenta de que 74 de cada 100 hogares que nacen en situación de pobreza. Cuando digo nacen me refiero a que sus papás tenían recursos económicos inferiores y que por lo tanto eran considerados como, digamos, en los niveles más bajos de la escalera social, con menores recursos. Y que una vez que ya sus hijos se realizan y ya una vez que tienen su avance en la vida, siguen estando como en un mismo nivel, digamos, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, 74 de cada 100. Eso digamos, un dato muy duro, porque estás diciendo que 7 de cada 10 mexicanos que están naciendo en pobreza se están quedando en esa pobreza a lo largo de su vida. Este dato sube incluso a casi 90 cuando ves a solo la población indígena, por ejemplo. Entonces estás viendo efecto diferenciado para ciertos grupos vulnerables que, pues, digamos, también tiene este tema de que están tratándolos diferente y de que están teniendo mayores problemas para subir en la escalera social. O sea, si el 7 de cada 10 es el nacional, el dato para la población indígena pues es, digamos, todavía más arriba de ese porcentaje, ¿no? Entonces, eso es lo que yo destacaría de por qué es importante, porque pues, es un tema de que necesitamos tener esta justicia social para que todas puedan lograr como alcanzar sus objetivos de vida sin tener que pensar que sus circunstancias de origen las van a determinar, ¿no? Claro, fíjate que un día hablando ante un grupo de mujeres indígenas, aquí en Monterrey hay un grupo de mujeres, bueno, no mujeres, de comunidades indígenas Ujú, que ujú, siguen conservando sus tradiciones, etcétera, pero pues también se han acoplado muy bien a la sociedad regiomontana. Y me llamaba mucho la atención que, fíjate que la mayoría de ellas ya querían como que tener este cambio en ujú. las condiciones para sus hijos. O sea, como que Claro. ellas decían, bueno, está bien, yo vivo aquí, estoy como que en mi mundo, pero yo sí quiero que mis hijos, porque les dimos un curso, yo en aquella época trabajaba en desarrollo social del municipio de Ujú, Monterrey, ujú, y ujú. hicimos, y les dábamos talleres para justo que tuvieran pues les dábamos talleres de costura, para que supieran hacer
les gustaba mucho hacer cosas con tamarindo y con ese tipo de cosas, o sea, como Ujú. a cosas artesanales para vender Claro. y nos encantaba ver cómo ellas lo hacían, fíjate, el motor era el hijo. Yo quiero que mi hijo vaya y, o sea, que no nada más, porque muchas de ellas llegaron hablando nada más su idioma, ¿verdad? O su dialecto, o como de la parte donde vinieran. Pero a mí me llamaba mucho la atención eso, que justo por los hijos tomaban el curso para decir, es que yo quiero que mi hijo, fíjate, hay una universidad aquí, no voy a mencionar su nombre, pero hay una universidad que es muy, casi esto les dan gratis. Y la gente quería, es el colegio militarizado, que también es del gobierno de Nuevo León. Y ese colegio militarizado lo que hace es que fíjate que te hace que la movilidad social suceda. Porque al darles todo, en este sentido, claro, tienen muchos requisitos y es muy buena Sí, escuela, obviamente tiene una disciplina súper padre, a mí me claro. encanta, pero creo que es uno de los factores que nos llevan a tener una movilidad social. Y justo una de ellas me dijo, yo quiero que mi hijo vaya al colegio militarizado para que estudie la Claro, prepa ahí, porque ella claro. no tenía terminada ni siquiera la primaria. Sí. Entonces, para ella que su hijo tuviera la prepa era, pues fíjate, haber avanzado bastantes Sí, escalones, ¿verdad? sí, ahí hay movilidad social justo ascendente. Ujú. Exactamente, y eso es lo que se busca y lo que yo, la verdad es que yo soy una súper convencida, por eso siempre los invito que esto de la movilidad social tenemos que permearlo y tenemos Sí. que quitarnos esos tabús de que si avanzas en la sociedad es porque eres mala persona o es porque eres creído o creída. Vamos a quitarnos todas esas cosas, porque en la medida en que avancemos todos en la movilidad social, vamos a crear mejores oportunidades también para todos los demás. Ahora sí, vamos a entrar en el tema del semáforo de la Sí. movilidad social. ¿Qué es el semáforo de la movilidad social, Rafael Pineda? Claro, con gusto, Alejandra. Justo el semáforo de movilidad social lo presentamos hace un par de días. Es una herramienta interactiva, bueno, como una página en Internet, donde el usuario puede acceder a todos estos indicadores que ahorita he estado soltando a diestra y siniestra, pero de manera amigable. Digamos, es una página que la pensamos y la diseñamos para que cualquier público pueda entrar, ver los mapas, ver como el dato para, digamos, distintas entidades, seleccionar los indicadores, el periodo de estudio. Entonces tiene como que hay muchos botones como para que el usuario interactúe, descargue los datos, utilice los datos, digamos, para notas periodísticas, para clases en la universidad o para investigaciones o para tomadores de decisiones de política, de gobiernos locales o federales, ¿no? Entonces, puntualmente lo que se mide en ese semáforo es el estado del mercado laboral en relación a indicadores de movilidad social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, cuánto ha cambiado el ingreso laboral de las personas por entidades federativas, o sea, cuánto cambian los salarios. Tenemos la persistencia en el grupo de menores ingresos, o sea, si nosotros ordenamos a toda la población ocupada en 5 escalones y los ordenamos de menor a mayor ingreso, vamos a ver por el insumo que estamos utilizando en este instrumento, que es la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta INEGI y publica trimestralmente. Ese instrumento lo que nos permite es rastrear a la persona a lo largo de un año, al entrevistado. Entonces podemos tener el dato a lo largo de un año de un cierto grupo de personas. Entonces, ¿cuál es el indicador? Básicamente, cuántas personas que estaban en el escalón más bajo, digamos en 2023, siguen estando en el escalón más bajo en 2024. Por ejemplo, para Monterrey ese dato es de 70%, que es alto, digamos, en comparación de otras entidades. O sea, estamos diciendo que por el mercado laboral en ese año, pues ha mantenido a mucha gente en un escalón inferior. Ahí lo que dices es que hay baja movilidad social en ese ámbito o también hay alta persistencia, este, porque estás persistiendo como en ese mismo nivel inferior. Entonces también tenemos otros indicadores de seguridad social también. En esos Monterrey sí se ha destacado por tener la mayoría de la población con mucho acceso a seguridad social. Cerca del 80% de sus hogares tienen al menos un integrante inscrito a alguna institución de salud y sabemos que si un integrante del hogar está, digamos, inscrito, pues normalmente también puedes inscribir al resto de los integrantes del hogar a la seguridad social, ¿no? Entonces,
Ahí, digamos, ese es en términos del indicador que ha desempeñado bien Monterrey. Y le decimos semáforo porque utilizamos unos umbrales. Digo, aquí no te lo puedo mostrar porque estamos aquí en grabación, pero ahorita les digo el link para que se meten y empiecen a, a buscarlo. Y lo que usamos son cuatro colores que básicamente se relacionan a lo mismo que se piensa cuando es un semáforo, ¿no? El color rojo es como de advertencia de que es un mal desempeño del indicador. Tenemos cuatro colores, no tres, entonces hay dos colores intermedios que es amarillo y naranja, que es como también posibilidad de mejora, pero pues está en un nivel intermedio, y un color verde que indica un buen desempeño del indicador. Esta información la tenemos desde 2005 hasta se va a actualizar trimestralmente. Entonces, tenemos el dato más actualizado ahorita en 2024 y lo puedes encontrar tanto para entidades federativas como para ciudades, ciertas ciudades, entre ellas Monterrey, por la representatividad que da la encuesta. Ujú. Ese es como a grosso modo todo, digamos, lo que ofrece este semáforo, que es una herramienta interactiva para el público en general. Pues yo creo que es súper importante. ¿Nos puedes repetir la página donde lo pueden encontrar? Claro, pueden entrar allá como semáforo.ceey.org.mx. Ahí está toda la información. Perfecto. Y para cerrar, yo quiero que nos expliques más o menos, o sea, además de este semáforo, que yo creo que es importantísimo que lo tengamos presente, los tipos de movilidad social que se pueden dar. Digamos que los más importantes, digamos así, de partido, los dos más importantes, Ujú. ¿cuáles serían? Uno muy intuitivo que siempre también recurrimos es movilidad educativa. Entonces, lo que hacemos es comparar los niveles educativos de los padres que tuvieron en relación a los niveles educativos que están teniendo los hijos. Entonces, por ejemplo, como tú bien mencionabas, si tú vienes de padres que tuvieron solo hasta educación de prepa y tú alcanzas una educación profesional o incluso un posgrado, ahí dices que tienes movilidad ascendente. Si, por ejemplo, tú te quedas en la primaria y tus papás se quedaron en la prepa, tienes movilidad descendente, es movilidad social descendente. Si te quedas en el mismo nivel de ellos, es decir, también terminas la prepa y tus papás hicieron la prepa, se dice que no tuviste movilidad, se llama persistencia, ¿no? Entonces, es como si tuvieras inmovilidad, ¿no? Si te quedaste igual. Otra dimensión que también es la que utilizamos más aquí en el SEI es más asociado a recursos económicos, ¿no? Eh, no tanto en términos de ingreso, porque el ingreso es una variable difícil que puede ser difícil comparar en dos generaciones de muchos años. Lo que hacemos es comparar como una suerte de riqueza del hogar de origen, digamos, qué tanto tenías en tu hogar: auto, refri, estufa, una serie de activos económicos que nos dan un índice que a través de técnicas econométricas podemos clasificar entre que si tenía o no tenía ese tipo de activo y saber cómo el nivel o la posición económica de ese hogar de origen. Luego hacemos lo mismo para el hogar actual de la persona y comparamos, digamos, si ha tenido el mismo nivel de vida o el mismo nivel económico de vida, ¿no? Entonces ahí es decir, lo que hablamos es movilidad económica, es al término que nos solemos referir con este tipo de cosas. Hay otra tercera categoría que también se ocupa, es movilidad ocupacional. Entonces, puedes tener seis categorías de ocupación y si tus papás, por ejemplo, eran comerciantes, trabajadores manuales, trabajadores agrícolas o trabajadores no manuales, es decir, como gente pues, directiva o gente que se dedicaba a profesión, y compararlo con tu profesión actual. Si tú también eres agrícola, comerciante, trabajador no manual, ¿no? Entonces ahí puedes ver como los avances o los cambios en la ocupación de tuya en relación a tus padres. Esa por decirte tres, ya me aventé otra. No, está súper interesante todo esto. Se nos termina el tiempo, pero te queremos agradecer, Rafael Pineda, investigador del Centro Espinosa Iglesias, el que nos haya compartido todo esto de la movilidad social, el semáforo de la movilidad social. Googleenlo y así lo pueden encontrar. Hay una página del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias por atendernos el día de hoy. Un gusto, Alejandra. Muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes y recuerden que estamos todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde por el 94.9 de FM. Gracias y buenas tardes.